Darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestra sede y a esta tertulia especial que junto con el comité y con la Universidad del Rosario, con la colaboración de Fabricio, pues tenemos la maravillosa oportunidad de contar con nosotros, con el profesor Cristian Larrumé y con el profesor Carlos Pizarro, que están por estos días en la universidad y que pues tenemos la fortuna de tratar un tema que si bien se sale un poco del contexto teóricamente de nuestra actividad en el centro, pues por el contrario está íntimamente ligado en la medida en que ya son los temas de fondo que aquí se miran en los tribunales arbitrales. Le agradezco inmensamente a la universidad, a Fabricio, al profesor Larrumé, al profesor Pizarro, por honrarnos esta tarde aquí en la Cámara de Comercio. Les reitero mi cordial bienvenida y les cedo a ellos el uso de la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad del Rosario y a la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta ocasión quisiera decir algunas palabras acerca de una institución que ha ido penetrando el derecho de los contratos en los sistemas continentales y que alude a lo que se denomina como el deber de minimizar el daño, el deber de morigerar el daño, y que invierte el sentido del tratamiento del perjuicio, puesto que plantea que el acreedor tendría una cierta carga frente al perjuicio que le ocasiona el deudor para actuar con el objetivo de que el daño que se le ocasionó no se profundice, de manera tal que si es que no lleva a cabo las acciones pertinentes, adecuadas y que le serían exigibles para aminorar, morigerar el daño que se le ocasionó, en la parte en que el daño se agrava, no estaría en posición de poder requerir la indemnización al deudor que incumplió el contrato. Se trata en consecuencia de una institución que viene del sistema del common law, que ha sido reconocida por derechos continentales y que está presente también en lo que se denomina el derecho internacional y también en la Convención de Viena. Y la discusión o la presentación de la institución en una primera etapa estuvo más bien centrada en discutir y exponer sus diversas condiciones y contornos que la harían necesaria en el sistema de derecho de los contratos. Normalmente se exponía que se recoge en tal y tal sistema, que en la Convención de Viena, en los artículos tales y tales, también se reconoce. En el caso del derecho chileno, por supuesto que tiene un reconocimiento en materia de seguros, como ocurre también acá en Colombia, y en la Convención de Viena, que es ley en Chile, pero a nivel de jurisprudencia estatal está más bien ausente. Desde el punto de vista doctrinal se han escrito un puñado de artículos donde justamente cumplen con esta función de presentación de la institución, y en materia arbitral comienza a litigarse colocándolo como un fundamento, ¿no? Subsidiario en las contestaciones o en las demandas, pero no hay sentencias todavía que le reconozcan una acogida con la calificación pertinente. Yo me voy a referir brevemente, como decía, a tres cuestiones que me parecen importantes para entender la institución. La primera tiene que ver con la pertinencia de si es que es necesario acogerla o no y cómo introducirla. En segundo lugar, al fundamento de la institución, que es una cuestión más teórica, pero que requiere, ¿no?, un asiento normativo para efecto de que sea aceptada en un sistema de derecho especial y nacional.
Y en último lugar voy a decir algunas palabras respecto de la operativa, ¿no? La pertinencia, el fundamento y la operativa de la institución. En cuanto al reconocimiento, los problemas que se presentan con esta institución tienen que ver con ciertas exigencias que se requerirían en un sistema de derecho de los contratos para acogerla. En el sistema del Common Law, donde opera esta institución, el derecho de los contratos, por así decirlo, funciona en base a ciertas bases que en alguna medida están ausentes en los derechos continentales como el colombiano, el chileno, el español o el francés. Por una parte, se sostiene entonces que esta carga del acreedor de minimizar el daño debiera insertarse en un ambiente contractual. En un ambiente contractual donde, a diferencia de los derechos continentales, la ejecución forzada, es decir, la pretensión del acreedor de requerir de manera preeminente, jerárquica y fundamental el cumplimiento forzado del contrato, en cambio, en el sistema del Common Law, la situación es absolutamente inversa, donde reina como principal acción frente al incumplimiento contractual la indemnización de perjuicio. Y solo por excepción, la Specific Performance opera para casos particulares marginales, la verdad, en el sistema del Common Law. Entonces, el deber de minimizar el daño requeriría, según algunos, una cierta modificación del sistema de los derechos de los contratos, donde ya la ejecución forzada, que sería o ha sido entendida como un homenaje a la fuerza obligatoria del contrato, como la principal manera de rendir pleitesía a la ejecución, a la fuerza obligatoria del contrato, debiera en cambio desplazarse y tener un sistema más bien equilibrado en que el acreedor pueda escoger cuál es el remedio más apropiado frente al incumplimiento contractual. Si es que lo más satisfactorio para el acreedor es la indemnización de perjuicio, podrá requerir a ella. Si es que la ejecución forzada es la manera más efectiva para lograr el interés contractual deseado, será ella, o la resolución del contrato, dependiendo de cuál sea el propósito y el interés del acreedor. Esa entonces sería una primera necesidad, por así decirlo, dentro del punto de vista de este ambiente contractual donde operaría la minimización del daño. En segundo lugar, esa articulación requeriría en este sistema de remedios que se acogiera a lo que se denomina la resolución unilateral del contrato. En términos sencillos, y esto también ha ido acogiéndose en los sistemas comparados, es necesario que el acreedor frente a situaciones graves o específicas pueda desprenderse del contrato, darlo por terminado y entonces poder ir a ubicar una situación de reemplazo para el contrato incumplido. Entonces la lógica que tiene eso en el sistema anglosajón es que el acreedor puede colocar término al contrato y asume en consecuencia desde ese momento las consecuencias de haber roto el contrato unilateralmente, y la agravación del daño entre esas deberá asumirla como parte de haber tomado por su cuenta y riesgo el término del contrato unilateralmente. Y esa situación entonces involucra que se haga comprensible una carga, ¿no?, del acreedor de minimizar el daño cuando ha roto unilateralmente el contrato por su cuenta y riesgo. Y la otra circunstancia que es interesante a tener en cuenta tiene que ver con el momento de la evaluación de los perjuicios. Porque en realidad, en sistemas como el chileno, en sistemas continentales, la evaluación de los perjuicios suele operar al momento de dictarse la sentencia. Y ese momento, entonces, podría significar una cierta banalización de la minimización del daño, si es que el juez al momento de dictar la sentencia tiene que mirar hacia atrás y determinar cuáles han sido las circunstancias del daño y si es que en alguna parte le corresponde al mismo acreedor el agravamiento del daño, bueno, tendrá que en ese aspecto limitar la indemnización, ¿no? Entonces son esos tres aspectos que involucrarían un mejor funcionamiento del deber de minimizar el daño en un sistema de derecho de los contratos. Por consiguiente, significaría revisar
el modelo del incumplimiento contractual, entendiéndolo como un incumplimiento desprovisto de culpa, simplemente la insatisfacción del acreedor, y que frente a ese escenario el acreedor puede escoger cuál es el remedio más apropiado para el incumplimiento del contrato en base a su satisfacción, con, por supuesto, los límites que tienen que ver con la buena fe y el deber de minimizar el daño. En segundo lugar, y es el segundo aspecto que quería tratar, tiene que ver con el fundamento, con el asiento normativo que es necesario darle a esta institución. Y aquí fundamentalmente han sido dos las ideas que se han esgrimido. La primera tiene que ver con, bueno, tres la verdad. Una tesis doctoral francesa justamente planteaba que el fundamento tenía que ser netamente económico, ¿no? En base a la visión del análisis económico del derecho, colocar al acreedor en situación de minimizar el daño significa en definitiva darle una eficiencia económica al derecho contractual más significativa, es más rentable, ¿no? En vez de que el acreedor se conforme de manera fatalista con las consecuencias del daño que se le ocasionó, su reacción y aminorar el daño da en términos económicos una situación socialmente más eficiente. Paretiana no, pero sin duda más eficiente en relación a que si no lo hiciera. Sin embargo, eso no es suficiente, porque efectivamente hay un fundamento económico, hay una lógica económica detrás de la institución, sino que se hace necesario darle un asiento normativo que tiene que ver, normalmente la mayoría sostiene con el principio de la buena fe. Que los contratos deben ejecutarse de buena fe involucraría este principio que el acreedor también tendría un deber de comportamiento frente al daño que le ocasiona su deudor. Bueno, es el principio entre los principios, la buena fe, y de ahí se derivan otros principios, ¿no?, como la teoría de los actos propios y tantos otros, y este vendría nuevamente a aumentar, ¿no?, la influencia de la noción de buena fe. Con todos los bemoles que eso tiene, porque en mi país la buena fe no tiene una tipología en la jurisprudencia, una caracterización importante que dé cierta certeza a que pueden esperar los operadores jurídicos, sean los abogados, los árbitros y los clientes, las partes involucradas, sino que la buena fe muchas veces opera como un bolsillo de payaso cuando no existe un argumento más contundente, ¿no?, para dar una respuesta. Ahora, puede dársele un contenido sin duda, y la buena fe puede tener una cierta función en relación a la minimización del perjuicio, pero no como el elemento fundamental. ¿De qué manera? La buena fe, yo creo, puede tener una influencia para caracterizar la conducta que es esperable del acreedor. Es decir, va a influir lo que es esperable de un acreedor en concordancia con el contrato de que se trata, la finalidad contractual que está envuelta en ese vínculo convencional. Y bueno, eso podrá estructurar las exigencias de la conducta que son esperables al acreedor para operar el deber de minimizar. Pero más allá de la buena fe, me parece que el problema es de causalidad, ¿no? El acreedor padece un daño, y si es que el daño aumenta simplemente por su omisión o por una conducta que ejecuta, en realidad en esa parte la causalidad de ese daño ha sido propia al acreedor. Pero esa respuesta causal al fundamento del deber de minimizar esconde otra pregunta, que es el misterio de la causalidad, tanto en materia contractual como extracontractual. Todos sabemos que la causalidad constituye un elemento central del derecho de daños tanto contractual como extracontractual, pero las respuestas de cómo darle fisonomía a ese vínculo causal en materia contractual son mucho más dificultosas y complejas de dilucidar. El asiento normativo ahí, en el caso colombiano, es el artículo 1616, y en nuestro caso la regla es la misma en el Código Civil chileno, y que tiene que ver con que el deudor responde solo de los daños previstos a la época de celebrarse el contrato, salvo la hipótesis de dolo, y que es una regla clásica que viene de la obra de Potier y que aparece también, por supuesto, en el Código Civil francés y en todos los códigos continentales. Y entonces, bueno, la idea que está detrás de eso es que solo se responde de los daños previstos. Luego, el deudor no debiera responder de los daños
que causa el acreedor, puesto que esos daños serían imprevistos al momento de celebrarse el contrato. Estarían fuera del radio de lo esperable, puesto que no parece normal ni coherente que el deudor, al momento de celebrar el contrato, si es que incumple sus obligaciones, tenga que pensar que el acreedor va a tener una conducta negligente en relación a los daños que se ocasionaron en virtud del incumplimiento. Entonces, esa lógica tiene la virtud de traer el problema causal a la regla del artículo 1616 del Código Civil colombiano y entender la causalidad ahí como una cuestión de imputabilidad normativa. Lo que va a ser fundamental, en definitiva, va a ser interpretar el contrato, ¿no? Si es que las partes nada dijeron de cuáles son los riesgos o la distribución del riesgo, que es lo usual, que no se diga nada, ¿no? Va a ser necesario por parte de los operadores jurídicos de determinar el contenido de la norma contractual para poder determinar a qué se obligaron y también qué pudieron prever como incumplimiento y los perjuicios derivados de esos incumplimientos al momento de celebrar el contrato. Y esa idea de imputabilidad objetiva que es propia de la responsabilidad extracontractual puede, me parece, trasladarse al ámbito contractual para darle una lectura a la causalidad más certera. Sin duda que, desde un punto de vista de causalidad natural, los daños, incluso aquellos que resultaron del agravamiento, no habrían tenido lugar si es que el deudor no habría incumplido. Pero esa causalidad tosca, ¿no? Basal, no debiera operar en esos términos, sino que debiera uno interpretar el contrato para ver justamente cuáles son los riesgos que se determinaron y mediante ese ejercicio de interpretación contractual determinar cuál es la esfera de daños que corresponde indemnizar. Y más allá de eso, si es que la conducta que influyó fue la del acreedor, bueno, no habrá lugar a indemnización respecto de esos daños. ¿Cómo opera, por último, el deber de minimizar el daño? Hay tres reglas que se mencionan, unas bastante discutibles. La primera tiene que ver con que el acreedor tiene que actuar de manera oportuna y rápida, lo cual también tiene una relación con la prestación de que se trate, ¿no? Porque si se trata de productos perecibles, es evidente que la emergencia, la urgencia es más necesaria que si se trata de otro tipo de bienes, ¿no? Como maquinaria minera que se puede ir a sustituir en el mercado paralelo en el caso de la realidad chilena. Entonces hay un criterio de que, bueno, el acreedor frente al incumplimiento tiene que actuar de manera oportuna y rápida. La segunda es que tiene que haber una posible sustitución en el mercado, ¿no? Si es que se trata de bienes, a propósito de la compraventa y la jurisprudencia en materia de compraventa internacional, el acreedor rompe unilateralmente el contrato y va y sustituye aquello que el deudor no le satisfizo y de esa manera entonces aminora el daño. Pero bueno, tiene que haber un mercado alternativo que permita que el acreedor pueda reemplazar la prestación y por ende la prestación tiene que ser también de naturaleza fungible, ¿no? Y el último elemento que se suele señalar es que el acreedor podría estar en una situación de tener que aceptar una prestación distinta a la que se pactó, ¿ah? Para efectos de aminorar el perjuicio y con posterioridad ya sea reclamar la indemnización respectiva que corresponda por el incumplimiento o la prestación equivalente exacta a la celebración del contrato. Lo que ocurre es que se genera un cierto problema porque el deudor, ¿no?, le ofrece un pago distinto a aquello a que se pactó, ¿no?, lo cual rompe con la regla de la solución que tiene que ver con que el pago tiene que ser exacto, idéntico a aquello que se celebró y que es nuevamente un homenaje a la fuerza obligatoria del contrato. Te puedo arrastrar, el acreedor puede arrastrar al deudor a cumplir exactamente y si no hay simplemente incumplimiento. Sin embargo, esta forma de ver la minimización del daño, a pesar que hay incumplimiento, porque el cumplimiento imperfecto que le ofrece el deudor podría significar una reducción en el daño que se le causa al acreedor, se le colocaría en una situación tal de tener que aceptar ese cumplimiento imperfecto y luego, con posterioridad, reclamar las indemnizaciones que correspondan. No hay una analogía con la imprevisión, ¿no? Sino que se trata de un incumplimiento contractual. Simplemente se le
coloca al acreedor para minimizar el perjuicio en una situación de aceptar un cumplimiento imperfecto. Por otra parte, cabe tener presente, creo yo, que el deber de minimizar el daño, y quizás por eso que se le denomine deber y no obligación, no opera como acción. No se puede reclamar por vía de acción principal procesalmente. No hay legitimación activa, por así decirlo, para reclamar lo que corresponda por el deber de minimizar el daño a favor del deudor, sino que opera por vía de excepción, ¿no? Por vía de excepción, de manera tal que no corresponde indemnizar estos daños, porque en esa parte la causalidad está en las espaldas del acreedor. Ahora, pueden ocurrir varias cosas cuando, y creo que estos son los aspectos más complejos del deber de minimizar el daño, cuando uno ya asume que el acreedor tiene esa carga frente a un incumplimiento contractual, ¿no? Porque pueden ocurrir dos cosas: puede que no haga nada y en consecuencia el acreedor no tendrá derecho, como dijimos, a demandar la parte de la indemnización cuya conducta omisiva le sea imputable, o puede que haga algo, pero si hace algo para minimizar el daño, puede que fracase o puede que sea eficiente en su conducta de minimizar el daño, sin perjuicio que para que actúe, como dije, tiene que existir una exigencia coherente con la relación contractual, porque en algunas oportunidades el acreedor va a tener que invertir para efectos de minimizar el daño, ¿no? Contratar frigoríficos para mantener los productos que no eran los idóneos para celebrar el contrato de exportación, por ejemplo. Entonces ahí hay un aspecto delicado que hay que analizar si la situación económica del acreedor estaba en condiciones para poder soportar la conducta destinada a minimizar el daño. Pero si actúa y incurre en gastos, bueno, eso generará normalmente que esos gastos tengan que reembolsársele también al acreedor que actuó para minimizar el daño, fracase o sea exitoso en la minimización del daño. O sea, va a ser irrelevante desde el punto de vista de lo que puede reclamar el acreedor que cumplió con el deber de minimizar el daño, si es que tiene éxito o no en el resultado de la minimización del daño. Entonces, también se plantea otra interrogante: ¿qué ocurre si el actuar del acreedor genera beneficios que superen los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, ¿no? También puede darse esa situación, lo cual podría dar lugar, teóricamente, a una acción de restitución por ese exceso en el beneficio que pudiera generarse. Me parece que esos son los aspectos que hoy en día plantea la discusión acerca de la minimización del daño, la discusión sobre la inserción en un sistema contractual que sea apropiado para entenderlo, en segundo lugar, el fundamento de la institución, y en tercer lugar, ciertas cuestiones prácticas de cómo debiera operar en materia contractual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores de la manifestación para su invitación a presentar desde el punto de vista del derecho francés la cuestión de la obligación o de la ausencia de obligación de minimizar el daño. Para desarrollar mi punto de vista, voy a tomar para iniciar dos ejemplos que pueden mostrar el interés muy grande para el deudor de daños y perjuicios de minimizar el daño sufrido por el acreedor. En primer lugar, vamos a tomar un ejemplo de daño corporal, quiero decir, de daño a la persona. Supongamos un transporte de personas por avión, por barco, por vía terrestre, etcétera, poco importa. Un accidente y un pasajero es herido y este pasajero es un miembro de la secta de los testigos de Jehová.
es un ejemplo que proviene de la jurisprudencia francesa. Como lo sabemos, los testigos de Jehová no admiten la transfusión de la sangre. Y la persona herida, que tiene su conciencia, no quiere una transfusión y la consecuencia es fatal, es decir, que muere. Y la familia, los padres, etcétera, próximos parientes, demandan ante un tribunal el resarcimiento del daño que proviene del fallecimiento del pasajero. Si éste había aceptado una transfusión de la sangre, es cierto que hubiera una posibilidad de curarle y de todas maneras la consecuencia nunca hubiera sido la muerte del pasajero. Y por consiguiente el transportista dice, el rehusó de la curación, de la transfusión de sangre, tuvo como consecuencia un daño más importante que el daño originario. Y yo no quiero ser responsable en mi calidad de transportista de la muerte del pasajero, solamente el hecho de el que fue herido. Segundo ejemplo, un empresario, vamos a tomar, es otro ejemplo que proviene de la jurisprudencia francesa. Un pequeño empresario fue también herido en un accidente. Y cuando durante muchas semanas se encontró en un hospital sin tener la posibilidad de ocuparse de su pequeña empresa. Y la empresa estaba perdiendo su valor. Y hubo una diferencia muy importante de valor entre el momento del accidente y 3, 4, no sé cuánto tiempo después del accidente. Es decir, que durante todo este tiempo, la empresa perdió su valor y al final no había ningún valor de la empresa que estaba en quiebra. La cuestión es saber si el empresario que puede demandar al responsable del accidente, por ejemplo, la indemnización de la pérdida total de valor de su empresa. O si, porque tenía la posibilidad de tomar medidas para la gestión de la empresa, se debía admitir solamente la reparación del daño inicial, pero no de la totalidad de la pérdida de valor. Estos dos ejemplos son muy significativos del interés que puede presentar la obligación de minimizar el daño. Y también estos dos ejemplos permiten hacer una diferencia entre una primera situación en la cual hay una agravación del daño por el hecho de la víctima del daño y
una segunda situación en la cual hay una estabilidad del daño debida a un comportamiento de la víctima de este daño. En el primer ejemplo del testigo de Jehová, se puede pensar que en realidad la decisión de la víctima en realidad manifiesta una ruptura en la causalidad del daño, porque al inicio el daño era grave, pero no era un daño que resulta de la muerte de una persona. Y se puede considerar que es la decisión del herido que permitió, que tuvo como consecuencia, en realidad, la agravación del daño. Si el comportamiento de la víctima tiene como consecuencia la agravación de un daño, en una tal situación no se trata verdaderamente de obligación de minimizar el daño. No hay minimización, sino agravación debido al comportamiento de la víctima. Y es una ruptura de la causalidad, porque, cierto, la persona fue herida, pero decidió tomar una decisión que constituye una ruptura entre el hecho de estar herido y la muerte, que es la consecuencia de su propia decisión de rehusar la curación. La jurisprudencia francesa en una tal situación no hace diferencia y otorga a los parientes de la víctima la indemnización total del daño que resulta de la muerte de la víctima. Es decir, que los jueces en Francia no consideran que existe una agravación del daño. Es decir, que en materia de causalidad, respecto a la causalidad, los jueces franceses consideran que cada elemento que intervino en la producción de un daño es la causa total del daño. No se puede dividir, compartimentar la causalidad. Sin el accidente no hubiera muerte de la víctima. Por consiguiente, el responsable del accidente debe ser responsable de todo el daño, incluso la muerte. Pero yo pienso que no se trata verdaderamente de obligación de minimizar, porque muchos doctrinarios franceses en una tal situación consideran que el reuso de la curación no constituye la causa de una agravación del daño, sino la inexistencia, la ausencia de obligación de minimizar el daño, lo que no es lo mismo. Y eso permite hacer la diferencia. En el segundo ejemplo, la abstención del empresario de tomar medidas para designar una persona capaz de ocuparse de la gestión de la empresa, concierne más la minimización que la obligación de minimización que la agravación del daño.
porque en realidad hay una estabilidad. La persona fue herida, estaba en el hospital y no hubo una decisión de su parte, una decisión que puede manifestar una ruptura de causalidad. Y por eso el segundo ejemplo me parece muy diferente, muy distinto del primero. Y también en esa situación la jurisprudencia no admite la obligación de minimizar el daño y el fallo de la Corte Suprema francesa admitió en esa situación la reparación integral total de la pérdida de valor total de la empresa. Lo que se puede entender, porque si la jurisprudencia no quiere admitir una ruptura de causalidad en materia de agravación, cuando se trata de agravación del daño, a fortiori se puede entender que cuando no hay evolución en el comportamiento de la víctima que hizo nada, la víctima no puede ser responsable de la agravación del daño, sino solamente de no haber cumplido con una obligación de minimizar el daño, no que esa es exactamente la misma cosa. Y como lo dijo mi amigo Carlos Pizarro, estamos en nuestros sistemas jurídicos de derecho continental, como el derecho chileno, el colombiano, el francés, el italiano, el español, etcétera, etcétera, absolutamente hostiles a la existencia de una obligación de minimizar el daño. Y como también lo dijo Carlos, es una solución contraria a la tradición de los derechos de common law, como el derecho inglés, como el derecho de los Estados Unidos, que desde mucho tiempo consideran que la víctima de un daño, en materia de responsabilidad contractual como en materia de responsabilidad extracontractual, tiene la obligación de minimizar el daño en el interés del deudor que tiene que pagar los daños y perjuicios. Y es en realidad, la verdad es que hay una enorme diferencia de cultura jurídica en nuestros países de derecho continental y en el sistema de common law. Desde mucho tiempo, si no desde el origen de la creación de la common law, los juristas de tradición de common law en Inglaterra en primer lugar y luego en los Estados Unidos, son muy dedicados a la necesidad de elaborar reglas de derecho que corresponden a lo que se llama la eficacia económica del derecho. Los juristas de common law siempre consideran las reglas de derecho en un ámbito económico de eficacia. No es la tradición en los sistemas de derecho continental. Y no sé qué es la posición, Carlos, de la mayoría de los juristas
en Chile, no sé qué es la posición de la mayoría de los juristas y de los doctrinarios en Colombia, pero en Francia la mayoría de los juristas son opuestos al hecho de tener en consideración la existencia de una obligación de minimar el daño. Sin embargo, en una época reciente en Francia hay unos juristas, unos académicos que hacen una distinción entre los daños a la persona y los daños a materiales, es decir, a los bienes, al patrimonio, sin consecuencia corporal. Y consideran que cuando se trata de los daños puramente económicos, se podría admitir una obligación de minimizar el daño, mientras que si se trata de un daño a la persona, de un daño corporal, no se puede hacerlo porque hay un artículo en el Código Civil francés que dice que cada persona humana, cada ser humano tiene derecho a la integridad de su cuerpo y que él solo puede tomar decisión sobre la integridad de su cuerpo y que nadie puede obligarlo y que por consiguiente una obligación de minimizar el daño en este ámbito de daño a la persona sería contrario a la disposición del Código Civil sobre el respeto de la integridad corporal. Y tenemos hoy en día proyectos de transformación, de modificación, de renovación del Código Civil francés en materia de obligación, y todos estos proyectos o anteproyectos son favorables a la obligación de minimizar el daño, pero solamente en materia de daño económico y no en materia de daño a la persona, por el motivo del respeto de la integridad del cuerpo humano. Es así. ¿Y qué pensar de una tal posición? ¿Qué pensar de la hostilidad de los sistemas de derecho continental? Hay varias consideraciones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la relación que puede existir entre la obligación de minimizar el daño y la culpa de la víctima. En nuestros derechos se admite que cuando la víctima de un daño ha cometido una culpa, la causalidad del daño tiene que ser compartida entre el deudor responsable del daño por una parte y la víctima por otra parte. Porque no sería normal permitir a una víctima que cometió una culpa demandar una reparación que corresponde a la integralidad del daño que sufrió. Y además hay otra consideración que interviene, que es una consideración moral. Se necesita admitir una punición de la víctima que es por parte responsable de su propio daño. Y los doctrinarios en Francia hacen una diferencia importante diciendo que se debe tomar la culpa de la víctima, menos de
tener en cuenta, la culpa de la víctima, pero no una obligación de minimizar el daño. En ese sentido tienen razón, porque la obligación de minimizar el daño no tiene nada que ver con la culpa de la víctima, porque poner a cargo de una persona una obligación de minimizar su daño no tiene nada que ver con una culpa, ¿es cierto? Se trata de una obligación después de la sobrevenida del daño. Y no hay culpa de parte de la víctima de no minimizar. Y la diferencia entre la culpa de la víctima y la obligación de causar el daño es muy importante. En segundo lugar, como lo he dicho hace un momento, hay una diferencia muy importante entre la agravación y la obligación de minimizar. Ciertamente, en materia de agravación, hay otros fallos que el fallo sobre los testigos de Jehová que admiten que cuando una decisión de la víctima, incluso cuando la víctima no cometió culpa, permite compartir la causalidad del daño. No hay culpa, pero el responsable no tiene que reparar la totalidad del daño porque la causalidad permite dividir, compartir entre la víctima, incluso cuando no hay culpa, y el deudor. Pero cuando eso no corresponde a la obligación de minimizar, es una agravación debida al comportamiento de la víctima. Cuando una víctima no hace nada y que el daño desde el origen hasta el final es lo mismo, no hay agravación. Y la única cuestión que se puede plantear es la cuestión de saber cuando de parte de la víctima había una posibilidad de minimizar el daño, ¿por qué no se puede poner a cargo de la víctima esa obligación de minimizar? Los jueces no lo admiten, como lo sabemos. La mayoría de los doctrinarios no lo admiten. Y es muy difícil considerar el problema de la minimización, que plantea la minimización, sobre el terreno de la causalidad, diciendo que la causalidad permite poner a cargo de la víctima una obligación de minimización. Porque es otra cosa que la causalidad. En el momento de la sobrevenida del daño, la valoración del daño era, por ejemplo, 100. Y después de algunas semanas, etcétera, al final, en el momento de dictar la sentencia del juez, la valoración del daño es también 100. No hay cambio, no hay agravación, no hay nada, no hay culpa de la víctima, etc. Y es por eso que incluso sobre el terreno de la causalidad, los jueces consideran que la valoración del daño no cambió y es siempre 100. Pero si hubiera una obligación de minimizar el daño en lugar de 100 al origen, al final la valoración del daño podría ser 70 u 80.
en lugar de 100. Y aquí se sitúa exactamente la obligación de minimizar. No se admite. Y también en derecho chileno en exactamente la misma situación. Sin embargo, hay una posibilidad de consagrar en nuestros sistemas jurídicos una obligación de minimización. Solamente en materia de responsabilidad contractual. Porque en materia de, no solamente, pero sino principalmente en materia de responsabilidad contractual, no en materia de responsabilidad extracontractual, salvo cuando hay un seguro de responsabilidad. Y voy a explicar por qué. La responsabilidad contractual es una responsabilidad que permite, como lo sabemos, la reparación de un daño que resulta del incumplimiento de una obligación que proviene de un contrato. Por consiguiente, en virtud del principio de la libertad contractual, se puede perfectamente considerar que las partes en el contrato pueden estipular una cláusula de minimización, de obligación de minimización del daño a cargo de cada una de las partes en el caso de incumplimiento de su obligación por la otra parte. Es una estipulación, una cláusula contractual que es totalmente posible. Y el juez también, vamos a suponer la ausencia de estipulación de este tipo. Las partes no han estipulado nada en materia de obligación de minimizar el daño. Pero el juez competente para dictar una solución respecto a una demanda de daños e intereses tiene perfectamente derecho, la posibilidad de crear en el contrato obligaciones supletivas. Y el juez francés, la Corte Suprema francesa, desde muchos y muchos años, ha introducido en el contrato obligaciones a cargo de las partes, incluso cuando las partes no habían pensado incluir estas obligaciones en el contrato. Y por consiguiente sería perfectamente posible de parte de los jueces de considerar que hay obligaciones accesorias necesarias en materia contractual y, en particular, una obligación de minimización del daño. El principio de la buena fe, que se admite en nuestros códigos civiles, podría permitirlo, porque en el nombre de la buena fe, los jueces no habían rehusado incluir muchas obligaciones en los contratos y justifican estas obligaciones en virtud del principio de la buena fe. ¿Y por qué no hacerlo en materia contractual cuando se trata de la obligación de minimizar el daño? Es posible. Y además, en derecho francés actual, en muchos contratos, sobre todo los contratos importantes entre empresas, es decir, que no se trata de los contratos celebrados con los consumidores, hay hoy en día estipulación explícitas de minimizar el daño.
Además, los deudores de daños y perjuicios en materia contractual como en material de responsabilidad extracontractual, muchas veces tienen seguros de responsabilidad. Y en el seguro de responsabilidad, de la misma manera, es perfectamente posible incluir en el contrato de seguro entre el asegurador y el asegurado que no va a cumplir con su obligación contractual para con otra parte del contrato. El contrato de seguro permite perfectamente incluir en este contrato una obligación explícita de minimizar el daño, porque es el interés del asegurador, no es el deudor que va a pagar los daños e intereses, sino el asegurador. Y por eso, para defender sus intereses propios, el asegurador puede exigir, estipular una obligación de minimizar. Y eso puede concernir no solamente la responsabilidad extracontractual, sino también la responsabilidad contractual. Y por fin, se debe considerar que la posición del derecho positivo no es la misma en materia de justicia estatal y en materia de arbitraje. Porque hoy en día, en la mayoría, si no la casi totalidad de los laudos de arbitraje, los árbitros admiten la obligación de minimizar el daño. Porque debemos saber que cuando se trata del arbitraje comercial internacional, yo voy a tomar, por ejemplo, la disposición del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Los árbitros, para dictar un laudo, tienen la obligación de aplicar al fondo el derecho elegido por las partes que han celebrado el contrato, sino también los principios y usos del comercio internacional. Y hoy en día se puede perfectamente entender que la obligación de minimizar el daño hace parte de los principios generales del derecho no escrito, del derecho no escrito del comercio internacional. Y es la solución que admite el Código francés de procedimiento civil. Hay una disposición, un artículo en el Código de Procedimiento Civil que enuncia que los árbitros tienen que respetar la ley estatal, por ejemplo, elegida por las partes, sino también los principios del comercio y usos del comercio internacional, que se encuentra de la misma manera el reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Y por eso se puede verificar que, a pesar de la posición de nuestros derechos continentales, más y más cada día se introduce en nuestros sistemas jurídicos una obligación de minimizar el daño. Muchas gracias a todos. No sé
sé si hay preguntas, pero con Carlos estamos de acuerdo para contestar a sus preguntas si quieren preguntar. Yo quería preguntarles qué opinan cada uno acerca del deber de minimizar el daño en presencia de un daño doloso. Creo que el doctor Carlos Pizarro decía que la minimización del daño venía de lo previsto y lo imprevisible. Si nos referimos a ese caso, el actuar con dolo ya respondería de todo, entonces ya no existiría la minimización en un daño doloso. Mientras que si nos remitimos, como decía el doctor en Francia, a la buena fe, el exigir la buena fe, un deber de mitigar, ya el ejemplo de que sea doloso ya no importaría, igual tendría que yo mitigar el daño. Entonces quería saber cómo opinan los dos en el caso de eso, y el ejemplo que daba era si ocasionalmente en este auditorio alguien comenzara a incendiar algo y yo estoy, o sea, lo hace intencional, yo tendría que actuar de qué forma, pues siendo víctima, apagarlo inmediatamente lo veo, o sea, si tendría la obligación de hacerlo, viendo que es doloso. Sí, pero yo contestaré luego. Bien. Bueno, a mí me parece que en ese caso, efectivamente, existiendo un incumplimiento doloso contractual, corresponde indemnizar todos los daños previstos e imprevistos y que se invisibiliza el deber de minimizar el daño. O sea, creo que ahí uno entra en una hipótesis genuina similar al ámbito extracontractual, ¿no? La conducta dolosa en el incumplimiento traiciona el contrato, ¿no? Traiciona las previsiones y por ende se rompe ese necesario equilibrio que hace exigible la lealtad desde el punto de vista del fundamento de la buena fe y también desde el punto de vista de los daños que sean indemnizables conforme al artículo 1616. Una buena pregunta. O sea, que yo no tendría que apagar. Exactamente, o sea, bueno, yo lo haría, ¿no? El punto es que eso después va a tener consecuencias jurídicas desde el punto de vista de exigirle el deber de minimizar el daño. Sí, yo voy a decir lo que podría contestar a su pregunta. Es cierto que cuando hay un dolo cometido por el deudor en el incumplimiento de su obligación, es decir, un daño doloso, en esa situación el deudor tiene que reparar todo el daño, incluso el daño que era imprevisible en el momento de la celebración del contrato. Pero personalmente, pero es mi opinión personal, yo pienso que la obligación de minimización a cargo del acreedor de los daños y perjuicios no tiene nada que ver con la existencia del dolo cometido por el deudor. Y por consiguiente, sería personalmente favorable a admitir la obligación de minimizar, incluso en el caso de dolo del deudor. Sin embargo, cuando se trata de un incumplimiento por el deudor que cometió un dolo, hay muchos sistemas jurídicos en los cuales se admite que los jueces pueden condenar al deudor a daños y perjuicios punitivos, los punitive damages del derecho norteamericano. De manera general, los punitive damages no existen en los sistemas de derecho continental, salvo excepción. Sin embargo, en los proyectos de modificación del derecho francés hay disposiciones previstas para permitir al juez condenar a daños y perjuicios punitivos. Y por eso
yo pienso que se podría concebir una conciliación entre una parte la obligación de minimizar, que no se puede suprimir directamente cuando hay un dolo de parte del deudor, y los punitive damages. ¿Por qué? Porque los jueces podrían decir, por ejemplo, que cuando hay un dolo del deudor, tienen la posibilidad, si la ley lo permite, es decir, que la ley consagra la existencia de los punitive damages, de permitir al juez, el juez puede tomar esa libertad en el nombre de los punitive damages para considerar que van a suprimir la obligación de minimizar por aplicación del punitive damages. Y hay una relación entre los dos. Pero sin esa relación, personalmente yo pienso que el juez no puede de su propia iniciativa suprimir la obligación de minimizar cuando existe en derecho positivo la obligación de minimizar, sino a través de los punitive damages. Yo diría que ahí habría que primero clarificar en el ámbito donde uno se sitúa, porque el deber de minimizar el daño uno puede plantearlo en el ámbito contractual o en el ámbito extracontractual. El caso del testigo de Jehová es una genuina hipótesis que se da en un accidente en el ámbito extracontractual. En ese caso, entonces, uno no recurre a la idea de la buena fe como fundamento, ¿no? Sino que en ese caso yo creo que en el ámbito extracontractual el deber de minimizar el daño tiene un genuino fundamento en la causalidad. Entonces, si es que el testigo de Jehová rechaza la transfusión de sangre, en los daños que vayan más allá de lo que razonablemente se le puede imputar a quien lo atropelló o le causó el accidente, él debiera hacerse cargo, porque hay una decisión personal. En virtud de su autonomía y en virtud de su libertad religiosa, él decide no llevar a cabo ciertos tratamientos. En el ámbito extracontractual también es cierto que el deber de minimizar el daño tiene que coordinarse con ciertos derechos fundamentales, como es la autodeterminación y la integridad física y psíquica. Porque pueden haber tratamientos que permitan aminorar el daño, pero que sean extremadamente dolorosos para la víctima o que presenten un riesgo que ella razonablemente no esté dispuesta a asumir. Y en consecuencia ahí, a pesar de que se agrave el perjuicio, la víctima tendrá que indemnizar el total de los daños causados porque hay una fundamentación razonable para rechazar ese tratamiento, ya sea porque es extremadamente doloroso o porque presenta riesgos que simplemente la víctima no está dispuesta a asumir. Entonces, no me parece que ahí la discusión esté en cuanto al derecho de una persona que profesa una religión, cualquier sea, de decidir en base a la autodeterminación qué es lo que tiene que hacer, porque eso es válido, ¿no? Y nadie puede forzarlo a un adulto a transfundirse. Distinto del caso de los niños. En Chile la jurisprudencia constitucional dice, por así decirlo, que hay testigos de Jehová, pero no hay testiguitos de Jehová. O sea, uno no puede, a partir de las creencias de los padres, impedir la transfusión de sangre a los niños, hijos de personas que profesan esas creencias. No tengo nada que añadir.